Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta su tercera clase de Teología Sistemática. Gracias por sus aportes, sus tareas. La verdad es que es de gran bendición el saber que cada uno de nosotros vamos avanzando en el conocimiento con los contenidos de este curso de Teología Sistemática. Ahora bien, vamos a ver nuestro objetivo específico. El objetivo específico de esta clase es que al finalizar la lección, las personas participantes podrán conocer más acerca de la existencia de Dios desde el punto de vista bíblico-teológico, como también algunos de los argumentos que presentan los que la niegan. Está la pregunta: ¿existe o no existe Dios? Aunque la pregunta pareciera ser simple, hemos visto que las respuestas pueden originar o bien satisfacción o quizás algún tipo de polémica. Si buscamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar muchas respuestas orientadas hacia la aceptación de que realmente Dios existe. Para nosotros los cristianos no es complicada la pregunta, puesto que sabemos que la existencia de Dios se acepta por la fe y, como dice ahí en Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Desde el primer capítulo del Génesis se nos revela la existencia de Dios, puesto que la misma Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No solamente lo aceptamos como nuestro creador, sino también como aquel que sustenta la vida, que sustenta la existencia. No podemos encontrar en la Biblia un desesperado intento por demostrar si Dios existe o no, sino simplemente que da por sentada la existencia de Dios y punto. Y la obra de Él que da testimonio de su grandeza y su poder. Como dijimos anteriormente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos revela la grandeza de su poder y la visión que Él tiene para la humanidad. Esta revelación de Dios, desde sus primeros libros hasta el final, son base de nuestra fe. El creyente va madurando al conocer la palabra de Dios y sobre todo al experimentar la divina presencia en su vida. Hay formas de negación de la existencia de Dios. Nosotros los cristianos decimos sí existe, pero hay otros sectores opuestos totalmente que niegan la existencia de Dios. Vamos a empezar a hablar por la posición que algunas personas toman y que se autodenominan ateos. En palabras sencillas, los ateos son aquellas personas que no creen en Dios o que niegan la existencia de Dios por cualquier lado que ellos quieran verlo. Sin embargo, logramos distinguir dos tipos de ateos: aquellos que se declaran ateos prácticos y los llamados ateos teóricos. En el mundo de los ateos prácticos, podemos ver a aquellas personas que por su estilo de vida y por su conducta afirman no creer en Dios, que en su vida diaria ni siquiera se detienen a pensar en que Dios exista. No les importa. Por eso dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero ahí está esa parte interesante. Dice el falto de sabiduría, es decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Pablo les recuerda a los efesios, como dice ahí mismo en el capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, lo que llamaríamos una vida de ateísmo práctico. Es decir, la persona vive haciendo lo que quiere, dejándose llevar solamente por los instintos de la naturaleza. En aquel tiempo estabais sin Cristo.
En el mundo de los ateos teóricos, ellos dicen que Dios no existe, lógicamente. Los ateos teóricos los encontramos más que todos en los sectores intelectuales y basan su negación sobre el razonamiento y tratan de probar por medio de lo que ellos creen ser argumentos razonables y con exclusivos de que no hay Dios. Por eso el Salmo 14:1, como repetimos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el libro de Teología Sistemática de Berkov, en la página 23, citando al profesor Flint, nos dice que hay 3 clases de ateos teóricos. Los ateos dogmáticos, que de plano niegan a Dios, ellos niegan la existencia de un ser divino. Los ateos escépticos, que dudan de la capacidad de la mente humana para determinar si hay o no hay Dios. Y tercero, los ateos capciosos, que sostienen que no hay pruebas válidas de la existencia de Dios. Para ellos la existencia de Dios es simplemente una ilusión. Pero hay algo interesante que dice Pirman en su libro de Teología Sistemática. El ateísmo es un crimen contra la sociedad, pues destruye el único fundamento adecuado de la moral y la justicia. Un Dios personal que hace responsable al hombre por el cumplimiento de sus leyes. Los movimientos ateístas huyen a aceptar la idea de Dios. Mas, ¿por qué uno tiene que vivir una vida recta simplemente porque un hombre o un grupo de hombres lo digan? Así dicen muchos de ellos. Quizás haya personas animadas de elevados principios que serán justos y procederán con rectitud sin creer en Dios. Pero la mayoría de los seres humanos, la gran mayoría, una sola cosa justifica el proceder con rectitud. Así ha dicho Yahvé, el juez de los vivos y de los muertos, el poderoso gobernante, es nuestro eterno destino. El remover ese fundamento equivale a destruir los cimientos o bases de la sociedad humana. Repasemos un poquito. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hemos visto sobre los ateos, ahora vamos a ver sobre las concepciones erróneas acerca de Dios. En este caso, concepciones erróneas. Aquí están los panteístas. El panteísmo es una creencia o concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. La ley natural, la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio del concepto teológico de Dios. El panteísmo es la creencia de que el universo, con todas sus extensiones celestes y criaturas, y Dios son lo mismo, o sea, son uno. Es decir, Dios no es un ente, un ser en particular, ni una simple energía, sino que cada criatura es un aspecto o manifestación de Dios. Lo decía un profesor mío hace mucho tiempo, que para los panteístas Dios está en el árbol, Dios está en la silla, Dios está en la mesa, Dios está en las estrellas, Dios está en todos lados. Estos son conceptos erróneos, el panteísmo. También hay otro concepto que es el deísmo. ¿Qué pasa con el deísmo? El deísmo es una postura filosófica que acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza de Dios a través de la razón
y la experiencia personal en lugar de hacerlo a través de los elementos comunes de las religiones teístas como la revelación directa, la fe o la tradición. Para ellos Dios es un creador u organizador del universo, es la primera causa. En general, un deísta es aquel que se inclina a aseverar la existencia de Dios, pero no necesariamente practica una religión. Y además niega la intervención de Dios en el mundo. No obstante, dentro de las religiones como el hinduismo y el budismo pueden existir también posturas deístas. En este caso, quienes la siguen simplemente creen en que Dios no intervino en el mundo más que para crearlo. Esas son las concepciones, así que hay que tener mucho cuidado con algunos conceptos. Algunos dicen, sí, yo creo en Dios y creo que Dios hizo el universo, pero que no participa ya más en él. Solo lo hizo y ya estuvo. Así que hay que tener cuidado con esto porque no son argumentos nuevos, son argumentos que se han venido dando a través de la historia y muchas personas toman esta posición. Como lo dije antes, un deísta es aquel que se inclina a aseverar la existencia de Dios, pero no necesariamente practica una religión. Por otro lado está el enoteísmo. El enoteísmo o monolatría del griego eis, enos, un y theos, Dios, es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. Tenemos que tener bien claro eso. En el enoteísmo, sí, hay muchos dioses, claro que sí, hay una cantidad grande de dioses, pero solo uno solo de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. Es una especie de aceptación de que existen muchos otros dioses, pero uno es el que va adelante y que merece adoración. Así que tratemos de repasar un poco estos conceptos erróneos y que podamos escribirlos también. Muy bien, hemos hablado sobre las posiciones de los ateos prácticos, los ateos teóricos, algunas concepciones equivocadas, erradas acerca de Dios, los politeístas, los deístas, los enoteístas y todos estos. Pero ahora vamos a ver argumentos racionales de la existencia de Dios, que no es algo nuevo, se ha venido dando a través de la historia de la humanidad misma. Pero debemos de aclarar primero cuáles son los argumentos racionales o en qué consiste un argumento. El argumento es una prueba o razón para justificar o refutar algo como verdadero o falso. Es un discurso dirigido a una finalidad. Es como en la academia antigua se ponían, unos decían un pensamiento, otros le buscaban la lógica al pensamiento, aparecía otro y discutía la posición contraria. Entonces, cada uno argumentaba, cada uno exponía su razonamiento, justificaba su posición, venía otro y se la refutaba. Y entonces el que venía refutando venía diciendo lo que yo digo es realmente cierto. Así que antiguamente se discutía la existencia de las cosas, la razón de la vida, del tiempo, así como la existencia de Dios. Habían argumentos y habían contraargumentos. Vamos a ver 5 de los argumentos o pruebas racionales de la existencia de Dios. El primero de ellos es el argumento cosmológico. Las pruebas racionales de la existencia de Dios que contienen el argumento cosmológico nos dice
que el término cosmológico se origina de la palabra griega cosmos, que quiere decir mundo. El argumento cosmológico para la existencia de Dios es este: el mundo no podría existir por sí mismo, así que debe haber existido una causa primera que lo hizo existir. Esta causa primaria es Dios. Entonces, los que venían presentando este argumento lo compartían en medio de grandes discusiones. Ellos decían, el universo no podría simplemente haber existido por sí mismo. Alguien o algo lo debió haber creado. Entonces decían, esta causa del universo es Dios. Así que cada vez que alguien habla de eso, todavía hoy día, diciendo, no, esto que está aquí, este mundo, este planeta, debió haberlo creado alguien. Entonces, cuando está haciendo eso, está martillando un poco sobre el argumento cosmológico que venían a través de la historia dándoles muchas personas. Hay otro argumento para tratar de demostrar sobre el mismo razonamiento sobre la existencia de Dios. Está este argumento ontológico que viene del griego ontos, que significa ser, y logos, ciencia, estudio, tratado o teoría. Entonces, en este argumento ontológico, que a lo mejor para algunos de ustedes esta es una palabra nueva y la podemos ver en los diccionarios, la podemos ver en el internet, podemos ver los grupos discutiendo ontológicamente, era que también ellos se hacían la pregunta, ¿existe o no existe Dios? ¿Existen las entidades mentales como ideas y pensamientos? ¿Existen entidades abstractas como los números? ¿Existen los universales? Es decir, había toda esta clase de preguntas que tenían que ver con el ser. Y esas preguntas tradicionales, muchos en el ambiente filosófico, se consideran pues como preguntas ontológicas. Como repito, decían, bueno, ¿existe o no existe Dios? ¿Existen las entidades mentales como ideas y pensamientos? ¿Existen las ideas abstractas? Es decir, en el argumento ontológico se está pensando en el estudio del ser. Y en esta situación del argumento ontológico puede ser indicado de este modo. Ellos decían, el argumento ontológico puede ser indicado de este modo. Dios es el ser inimaginable más grande. Uno de los aspectos de la perfección o de la grandeza es la existencia. De esta manera, Dios existe. Si yo lo concibo, Dios existe. Y ese era lo que le llamaban el argumento ontológico, diciéndolo de otra manera, el hecho de que Dios pueda ser concebido significa que Él debe existir. Y eso se fue transmitiendo y se fue transmitiendo a través de los tiempos hasta que aparecieron otros que refutaron esas posiciones. Continuamos entonces con otro argumento más, el argumento teleológico, llamado también el argumento del diseño, porque la palabra griega telos significa propósito o diseño. El universo evidencia una gran complejidad o diseño, por esto debe de haber sido diseñado por un gran diseñador o Dios. Así lo decían. El argumento del diseño puede ser comparado a un reloj de mano. Un reloj se hace obviamente por un relojero. El mundo, el cual es mucho más complejo que un reloj, también tuvo que haber sido diseñado por un gran diseñador, en este caso un diseñador divino llamado Dios. Eso es lo que llamaban el argumento teleológico. Un gran diseñador divino, se le pudo haber llamado también Dios. Entonces encontramos ahora un argumento más, el argumento de la ley moral. Otro argumento para la existencia de Dios. Este dice, sin Dios la moralidad sería imposible. Debe haber un legislador, o sea, Dios, que origine y sostenga la ley moral. Una ley moral universal no puede existir accidentalmente. Debe haber una base detrás de ella, Dios.
Y según esta perspectiva, toda persona nace con una comprensión inherente del bien y del mal. Todo el mundo, por ejemplo, comprende que matar a una persona inocente es malo. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, todo el mundo comprende que ayudar a una persona a evitar que se ahogue, eso es lo correcto. ¿De dónde vino esta comprensión interna del bien y del mal? Según los seguidores del argumento de la ley moral, esta comprensión se origina en Dios. Él lo introdujo en los corazones de todas las personas. Entonces, ellos dicen, debe de existir un Dios grande, poderoso, que depositó en el corazón de toda la raza humana el concepto del bien y del mal. Por eso es común entre todas las civilizaciones. Y el último, que pudiéramos llamar el argumento histórico o etnológico. Muchos dicen Dios existe por esta razón, y ahí van dando la razón. Por ejemplo, Berkhoff nos dice en la página número 29 de su libro de Teología Sistemática, su forma principal del argumento histórico o etnológico es la siguiente: entre todos los pueblos y las tribus de la tierra se encuentra un sentimiento de lo divino que se manifiesta en culto externo. Siendo universal este fenómeno, debe de pertenecer a la misma naturaleza del hombre. Y si la naturaleza del hombre tiende a la adoración religiosa, esto solo hallará explicación en un ser superior que dio al ser humano una naturaleza religiosa. Entonces podemos ver, dice, en todas las tribus, en todas las etnias, en todos los pueblos hay un sentimiento de adoración a Dios. Por lo tanto, debe de existir Dios, porque este sentimiento está en todos los pueblos, en todas las etnias. Repasemos un poco por lo menos los temas principales de los argumentos sobre la existencia de Dios. Por otro lado, hemos escuchado también acerca de los agnósticos. Vamos a ver, ¿qué es el agnosticismo? El agnosticismo es la creencia de que es imposible conocer o probar la existencia de Dios. La palabra agnóstico significa esencialmente sin conocimiento. El agnosticismo declara que la existencia de Dios no puede ser probada o negada, que es imposible conocer si Dios existe. Y de acuerdo con el filósofo William Rowe, en el sentido popular, un agnóstico es aquel que ni cree ni descree en la existencia de Dios, mientras que un teísta y un ateo, uno cree y descree respectivamente. Se diferencia del ateísmo en que este es un descreimiento en dioses, mientras que el agnosticismo es la mera suspensión de la creencia. Ni sí, ni no. No estoy seguro de esto, no estoy seguro de lo otro, en cualquier religión que sea. Por eso lo dejamos afuera de lo que eran los ateos prácticos, los ateos teóricos, las concepciones equivocadas acerca de Dios. Lo dejamos afuera porque este ya es otro grupo que también es importante que ustedes lo puedan conocer, el agnosticismo. Incluso ha habido grandes personalidades en el mundo, gobernantes de naciones, para quedar bien con un sector y no quedar mal con el otro, entonces se declaran a sí mismos agnósticos. ¿Tiene alguna utilidad o tienen alguna utilidad estos argumentos? De alguna manera estos argumentos han generado controversias al paso del tiempo. Existen simpatizantes de ellos, así también como enemigos de esos argumentos. Como creyentes debemos conocer las diferentes formas de razonamiento
que acerca de Dios se dan en todas las esferas del conocimiento secular. Usted podría decir, bueno, pero ¿por qué tengo que conocer yo tanto de esas cosas, de la existencia de los agnósticos, de los ateos prácticos, de los que teóricamente presentan argumentos y todo eso? Pues la razón es que nos estamos enfrentando con diferentes tipos de personas. Hay personas que vienen preparados intelectualmente de la universidad, con una posición completamente antagónica de la fe, no quieren saber nada de la fe. Entonces muchos se desarrollan de esa manera y nosotros como cristianos ni siquiera tenemos un conocimiento básico de qué es el ateísmo, del daño que hace el ateísmo, del daño que hace el agnosticismo y de los conceptos equivocados acerca de Dios, como lo es el politeísmo y el enoteísmo. Es decir, como cristianos debemos de tener un conocimiento básico. Por eso ver estos videos una sola vez no va a ser suficiente. Tiene que repasarlo, a tratar de entender. Busque en un diccionario sobre estos conceptos también, estos 5 argumentos que les hemos presentado, porque de esa manera usted va a saber responder a personas que tienen diferentes posiciones intelectuales con relación a esto. Algunos son muy dogmáticos en sus posiciones y aún dentro del pueblo cristiano evangélico asumimos posiciones agresivas. Yo he visto personas que se enojan porque se encuentran con alguien que simplemente les manifiesta ser ateo. No estoy diciendo que debemos pelear con todos ellos y luchar hasta convencerlos. Uno presenta el Evangelio de Jesucristo y creemos que el Espíritu Santo hará una obra en el corazón de aquellas personas. Así es que llegará el momento en que podamos dialogar, conversar con madurez. Algunos presentarán los argumentos teleológicos. Hay un gran diseñador. Algunos presentarán argumentos cosmológicos. Tuvo que haber alguien hecho este cosmos, esta tierra. Algunos hablarán sobre la existencia del ser mismo desde la perspectiva ontológica. Y esto es interesante porque los muchachos en los colegios hoy ya los he encontrado yo hablando de ontología, hablando de teleología y hablando de estos conceptos. Y nosotros como cristianos muchas veces decimos, no, yo con lo poquito que sé, con eso es suficiente. O sea, no hay interés de aprender. Pero yo estoy seguro que usted va a seguir adelante. Estoy seguro que usted va a quedar motivado a conocer más, a profundizar más para hablar sobre estas situaciones y dar nuestra opinión también desde la perspectiva de la palabra de Dios, tal y como lo menciona Isaías en el capítulo 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Salmo 19:1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza le dice a todos acerca de la gloria de Dios y que todo fue hecho por Él. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios colocó los principios morales también, y los que no tenían aún ley llegaron a conocer esos principios. Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque alguien podría decir, ¿y qué pasa con los pueblos y las etnias que no conocieron la ley y cómo van a ser ellos juzgados? Bueno, aquí tenemos la respuesta.
La respuesta está claramente expuesta en Romanos 2, 14 al 16. Además de todo esto, todo creyente ha recibido la revelación y la convicción que el camino para conocer a Dios es por medio de la fe, y esto en su Hijo Jesucristo. Hebreos 11:6, que lo pusimos al principio, pero sin fe también es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso ha sido una gran bendición para todos nosotros el hecho de haber conocido de Dios a través de Jesucristo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.